Bueno, jóvenes, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Antes de continuar, ¿tienen dudas? ¿Dudas de la clase pasada, de la tarea? Bueno, vamos a comenzar con longitud de arco o longitud de curva o de trayectoria, también se le conoce. Una de las condiciones que necesitamos, ya lo había yo comentado la clase pasada, era que si teníamos una curva, ¿sí? Donde tengo f de A y f de B, ¿sí? Una curva se puede presentar de forma infinita, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos aquí en esta parte del curso, lo que hacemos es restringir en un intervalo A, B, la función f, o sea, estamos restringiendo, tenemos una función restringida, o sea, ¿qué es lo que pedimos? Que f esté restringida a este bicho, ¿no? Entonces, con eso nosotros, pues, nada más tomamos una parte de la curva. ¿Qué curva? Pues la que esté definida para la función f, ¿sí? Entonces, esta curva, pues, normalmente la llamamos c, ¿sí? En algunos textos, pues, la pueden ver con una c garigoleada, ¿sí? Aquí la voy a poner así nada más con una c, es una curva, una trayectoria, como la quieran llamar. ¿Cuál es la condición? Bueno, si tenemos un intervalo A, B, por eso es que se pide un intervalo, es que dentro del intervalo nosotros empecemos a dar una partición. Lo que hacíamos, por ejemplo, la clase pasada era pues tomar un valor C, ¿sí? Y ese valor C, pues al aplicarlo, pues podremos ahorita suponer, ¿no? Que cae ahí, F de C, ¿sí? Eh, ¿Y qué era lo que hacíamos? Sabiendo que tenemos el punto F de A y el punto F de B, los uníamos con con un segmento de recta, ¿sí? O con dos segmentos de recta en este caso. Y entonces, lo que hacíamos era, ¿qué cosa? Sumábamos la diferencia de f de c menos f de a, ¿sí? Más la norma de f de b menos f de c, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos da la longitud de los dos bichos, ¿sí? Entonces, al tomar esto como simplemente las longitudes de los segmentos de recta que tenemos aquí, entonces lo que tenemos es pues simplemente una aproximación, porque aquí lo que intentaríamos buscar es intentaríamos calcular lo que es la longitud de la curva, ¿sí? Por eso se llama esta parte longitud de curva. En un segundo intento, ¿qué hicimos? Bueno, pues tomamos otros dos valores, A, B, C, D y E, por ejemplo, y entonces, pues, yo los puse así, ¿no? Tomamos F de D y F de E, ¿sí? Y las unimos con segmentos de recta, ¿sí? Y entonces el procedimiento era muy parecido, pero si observamos el segmento, la segunda poligonal que se genera, ya con dos valores más, o sea, con C y D, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está generando? La primer poligonal es de dos términos, 1, 2. La segunda poligonal es de 1, 2, 3, 4. ¿Qué podemos inferir entre la primer poligonal y la segunda poligonal? ¿Qué pacho? Es una mejor aproximación, ¿por qué?
O sea, sí es, en el dibujo claramente se ve, pero ¿cuál es el argumento analítico? El área. Mm, bueno, bueno, entiendo tu argumento. Tal vez a lo mejor lo que estás pensando es el área que encierran entre el segmento de recta y la curva, ¿no? Que se va cada vez achicando. Bueno, esa es una forma de verlo, pero no es la que nosotros normalmente estamos buscando. Lo que estamos buscando son segmentos, no áreas. ¿Sí? Ah, la forma de segmentación cada vez se va volviendo más próxima a la curva, ¿sí? Como en este caso. Y bueno, lo que tú argumentas, por ejemplo, eso de que el área, si lo quieres ver así como para entenderlo, está bien. Que el área va disminuyendo, ¿sí? Este, pero más bien lo que está pasando aquí es que la longitud de la curva está creciendo, o más bien la longitud de la poligonal, conforme yo voy generando más particiones, o sea, yo doy una partición, entre más elementos de ello dentro de la partición, más, más me aproximo exactamente a la curva. Entonces, mi aproximación va a ser cada vez mejor mientras más fina sea mi partición. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos objetos que estamos utilizando. El primero, pues, es la curva en sí misma. Y en segundo lugar, lo que viene aquí a jugar es una partición. ¿Sí? Una partición P que normalmente la entendemos, en este caso la vamos a manejar como el conjunto de las TIs, ¿sí? Tal que P pertenece a la familia de las particiones, ¿no? Y obviamente TI está en el intervalo A, B. O sea, tiene que estar ahí. Entonces, para dar una partición dentro del intervalo necesitamos esta condición. También necesitamos otra condición. ¿Qué otra condición? La otra condición es ver que los valores T0, empezando, me dé el valor de A, ¿sí? Y este a su vez sea menor estricto que T1. Y el siguiente valor sea menor estricto que T2 y así sucesivamente hasta TK. O sea, tomo TK menos 1, ¿sí? Y este va a ser al final menor que TK. O sea, vamos a tener K valores. Y este último valor TK va a ser igual a B. ¿Sí? Con eso generamos una partición, ¿sí? Donde cada uno de los términos es cada vez uno más grande que el otro, o sea, tenemos una monotonía, ¿sí? O sea, no tenemos una sucesión, pero sí tenemos una restricción dentro de la cuestión donde cada uno de los puntos es mayor que el otro. ¿Sí? En ese contexto, teniendo esto a la vista, eh, ¿cómo podríamos entonces, a partir de lo que ya tenemos, cómo podríamos nosotros vislumbrar una posible definición para la poligonal, no para la longitud de curva, sino para la longitud de la poligonal total? Eh, sí, con una suma, en este caso sería una suma
Déjenme ponerlo un poco más grueso porque creo que... pa, 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 pa. Es una suma de y que va desde, en este caso, de 0 acá, ¿sí? De los valores, de las normas, de las Fs de Ti menos F de Ti menos 1, ¿sí? Esa sería la definición, ¿sí? Entonces, yo definiría a la longitud de la curva como una longitud definida para una partición P, que sería esta, definida de esta forma, ¿sí? Obviamente la definición formal es esta, ¿sí? Pero para entenderla, pues sería la que está abajo. Y una vez que damos la longitud definida para la poligonal, la P no quiere decir la longitud de la poligonal, quiere decir la longitud refiriéndose a la partición P, ¿sí? Entonces, esto sería la definición dada para la suma que va de 0 a acá de T, de F de Ti menos F de Ti menos 1. En este contexto, tendríamos la definición nada más para para las poligonales. Pero si lo que queremos es conocer la longitud de curva, ¿qué necesitamos? Tomar más particiones, exactamente. Sí. O sea, si tomas si das una partición de 1.000.000 de términos, pues yo creo que estaría mejor tomar uno de 1.000.000.000. Estoy exagerando, ¿no? Pero, obviamente, aquí se da un juego donde tenemos una cuestión que antes de entrarle a los límites, tenemos una situación donde tenemos una condición que sí, si llevamos esto a infinitas particiones, ¿a dónde llegamos? ¿Perdón? Justo a la curva y justo a la longitud de la curva, ¿sí? La poligonal, o sea, aquí el argumento es, bueno, generamos una poligonal y lo que estamos viendo es, en términos de números reales, estamos calculando la longitud con un número. Ese número está definido, pues obviamente por esto, ¿no? Ahora, en base a esto, yo lo que quiero es un número que me dé, pues precisamente esto, la curva. Sí. Ajá. Hay un término que sin usar límites nos da la curva. ¿Alguien recuerda? O sea, si llegamos a la curva, llegamos a un tope, ¿eso cómo se llama? Una cota. Lo que, si lo restringes más, el supremo, exacto. Es el supremo, ¿sí? ¿Por qué el supremo? Porque el supremo lo que nos da, pues, es la mínima cota, no, perdón, sí, la mínima cota superior, ¿sí? Y si buscamos un ínfimo, pues buscamos la máxima cota inferior, ¿sí? Esto es de cálculo, si lo recuerdan. Entonces, si nosotros nos enfocamos en eso, ¿qué es lo que nos dice la definición de supremo? Sí, primero tenemos que ver que lo que estamos buscando esté acotado, ¿no? Es decir, este bicho, si es, obviamente, aquí sí se vale esto, si ese término es menor que infinito, es un término, es un número, ¿sí?
Entonces, al ser un número, obviamente está acotado, no se escapa. Podrá ser muy grande ese número o podrá ser muy pequeño, ¿sí? Pero no me interesa si es muy grande o muy pequeño, lo que me interesa es que al final es un número y ese número al final lo puedo acotar, ¿sí? Con un ínfimo o con un supremo. Entonces, para cualquier término que yo tome dentro de un conjunto, en este caso, ¿cuál sería mi conjunto? ¿Perdón? El A, B, no, son todas las longitudes de las curvas, bueno, todas las longitudes de las poligonales. Así es. Sí, o sea, aquí dimos una con A, B y C, o sea, F de A, F de B y F de C. Y luego dimos F de F, E, ¿sí? Añadido a F A, F B y F C. Y luego dimos otras y así podemos seguir dando, ¿sí? O sea, podemos ir refinando y eso cada vez lo que me da es un conjunto de qué cosas. Déjenme subir un poco más. No me voy a subir mucho. Lo que me da esto es un conjunto de poligonales. Esta P gorda, ¿sí? Representa la familia de particiones, ¿sí? Entonces tenemos una partición que pertenece a la familia de particiones. Ahora, este conjunto, pues lo podemos llamar L garigoleado, ¿sí? Sería la familia o el conjunto de poligonales, ¿sí? ¿De quién? De C. Es el conjunto de poligonales de la curva C. Ajá. ¿Hasta aquí está claro el asunto? ¿Sí? Entonces, si tengo el conjunto de poligonales de la curva C, entonces, este conjunto, si es acotado, ¿sí? En este caso, ¿cómo tendría que ser mi cota? Al final es acotado, porque está acotado por el cero y está acotado, o debe de estar acotado superiormente, ¿sí? No es que no me interese la cota inferior, lo que me interesa aquí es más bien si está acotado superiormente. Si está acotado superiormente, entonces puedo decir que tiene supremo, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier cota que yo dé, pues es una cota que acota, valga la redundancia de la misma palabra, a este conjunto. Pero lo que yo estoy buscando es el supremo de este conjunto. Y este conjunto, y este supremo es la longitud de C. La longitud de C la voy a llamar única y exclusivamente L. ¿Sí? O le podemos poner L de C, si quieren. Entonces, ya le pusimos nombre y apellido a la longitud de la curva, pero vamos a buscar algo más todavía. Entonces, con eso vamos a dar la primera definición. Que es la siguiente. O sea, vamos a poner en orden todo lo que hemos dibujado ahí, ¿no? Sea la curva o trayectoria C, ¿sí? Definida por una función vectorial f, una función vectorial f
Esta función vectorial va a estar definida dentro del intervalo a, b, ¿sí? A Rn. ¿Sí? Puede ser R2, R3, que es lo que regularmente vamos a estar trabajando. ¿Sí? Entonces, se dice que es rectificable, espérame, que ya se me lenguó la traba. Es rectificable, en, es rectificable, sí, el conjunto LDP con P que pertenece a la familia de las particiones, ¿sí? Tiene una cota superior. Esto es que, de una cota superior. Entonces, tiene supremo, ¿sí? Y L se va a definir entonces como el supremo de las poligonales definidas por su partición, donde la partición P pertenece al conjunto de particiones. ¿Sí? Ese sería el asunto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la longitud de curva o la longitud de la curva C la vamos a entender como el supremo del conjunto de polígonos definidos por una familia de particiones. ¿Sí? Bueno, ese es el primer argumento. ¿Alguna duda con esto? Por otro lado, tenemos ahora un pequeño lema que dice lo siguiente. Esto tiene que ver con las particiones. Sea P1 una partición del intervalo A, B, y si dado P2, o sea, la partición P2, si dada, más bien dada, P2, otra partición de A, B, P2 es refinamiento, si P2, perdón, si P2 es un refinamiento de P1, entonces, en este caso, la poligonal L de P1 es menor o igual a L de P2. Lo que vimos en los dibujos parece obvio, ¿no? El punto aquí es cómo demostramos esto. ¿Cómo demostramos esto, muchachos? ¿Cómo lo atacamos? Por la unión de sus particiones.
A ver, dame un ejemplo de cómo está dada, cómo podría ser la definición de la unión de sus particiones. Podemos introducirlo, pero no es tan necesario. Bueno, algo que tenemos que observar aquí es podríamos hacerlo, podríamos hacer una demostración muy técnica utilizando la cuestión donde si tenemos la partición más grande, ¿sí? O sea, en este caso P2, ¿sí? Para cualquier término que te tomes en P2 va a estar, ¿dónde? Va a estar contenido en el de P1, ¿sí? O sea, si tú te tomas un subintervalo de P2, ese subintervalo está dentro de un subintervalo de P1 por fuerza. Entonces, ese subintervalo está contenido dentro de ese subintervalo más grande. ¿Por qué? Porque el primer subintervalo que corresponde, a ver, te lo voy a poner, se lo voy a poner así. No lo voy a hacer por ese lado, pero podríamos hacerlo, ¿sí? Y la demostración es sumamente técnica. Pero tómate tu intervalo T y, y T y más 1, ¿sí? Haces una partición, tómatela con S, J. Ahorita vamos a usar estos términos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que cualquiera de estos dos, ya sea este o este, ¿sí? Están contenidos ¿dónde? En el intervalo mayor, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que dentro del intervalo, ¿cómo lo podemos llamar? Es J menos 1, coma SJ, este intervalo cerrado, porque los voy a tomar cerrados, está contenido, ¿sí? Dentro del intervalo TI, TI más 1. Y el otro es igual, ¿sí? Entonces, para cualquier intervalo que tomen en P2, existe un intervalo en P1 que lo contiene, ¿sí? Y de ahí me puedo seguir, ¿sí? Pero es muy, muy esquemático esto. Bueno, eso nada más es para ilustrar más o menos lo que ocurre cuando yo agrego un término. A ver, ¿qué pasa cuando hacemos un refinamiento? Tienen su, tienen su intervalo A, B y tienen T1, T2, así está T, K menos 2, TK menos 1. Ya sabemos que TK es igual a B. ¿Sí? Esa es mi partición P. O sea, P es igual a T1 o T0 hasta TK. ¿Sí? Esas son mis dos bichos. En este caso, ¿cómo yo agrego? Este sería P1. Otra partición y digo, ese es un refinamiento de P1. ¿Sí se entiende la palabra refinamiento? ¿O no la han escuchado en cálculo 2, no?
En cálculo 2 estuvimos trabajando todo el tiempo con refinamientos al principio. Bueno, nosotros lo hicimos al final. Bueno, la idea de un refinamiento es precisamente darle más elementos a una partición que ya existe, ¿sí? Y a esos elementos de esa partición, si yo le agrego más elementos, estoy dando un refinamiento. Y al dar ese refinamiento, basta con que yo tome un término, ¿sí? Y este término pues, lo puedo llamar SJ. ¿Entre quién? Pues entre TK menos 1 o entre TI menos 1 y TI, ¿sí? Aquí adentro. Eso ya es un refinamiento. Y eso ya me genera una partición 2. Una partición 2, pero esta partición 2 no va a estar definida por quiénes, por T1, T2, TK, no, va a estar definidos por los TS, o más bien por las, en ese caso serían las SJ, ¿sí? Con J que va de 1 a L, con J que va de más bien de 0 a L, con L mayor o igual que K, ¿sí? Entonces, en este contexto, estas particiones P1 y P2, donde P2 tiene más elementos, 1, pero ese 0 es A, ese 1 es T1, ese 2 es T2 y así sucesivamente hasta llegar a TI menos 1 y el siguiente que le pertenece a P1 es TI, pero entre TI y entre TI menos 1 hay otro término que es ¿quién? Pues es SJ, ¿sí? Pero no nada más con un término basta. ¿Qué es lo que hacemos? Normalmente damos una cantidad numerable de términos más grande, ¿sí? Que, pues, no sé, no sé cuál sea el término, pero en este caso, pues aquí nada más agregué uno, ¿sí? Supongamos que tenemos estos dos bichos. Tenemos P1, ¿sí? Igual al conjunto de las TIs, ¿sí? Con I que va desde 1, o más bien, perdón, desde 0, estamos partiendo de 0 hasta acá, ¿sí? Y damos de 2, ¿sí? Igual a las SJs, ¿sí? Tal que J es igual a los términos que van de 0 a L, que van de 0 a L, donde L es mayor o igual que K, ¿sí? Puede ser mayor estricto, sí, pero puede ser igual también. Entonces, en este caso, y donde por hipótesis, P2 es un refinamiento de P1, ¿sí? Si entendimos esto, no va a haber problema ahorita con la demostración, ¿sí? Entonces, ya dimos nuestras particiones, ya les pusimos nombre y apellido, ya sabemos que P1 es el conjunto de las TIs y P2 es el conjunto de las SJs, donde las SJs, en alguna parte, las TIs forman parte de las SJs, o sea, los puntos
TIs también están en los SJs, ¿sí? Pero hay más SJs que no pertenecen a P1, ¿sí? ¿Se te hace raro eso? ¿No? ¿Sí está claro? Entonces, si ya tenemos estos dos bichos, la partición P1 y la partición P2, entonces, y por hipótesis sabemos que P1, perdón, P2 es un refinamiento de P1, ¿qué podemos deducir a partir de aquí? Como por hipótesis sabemos que P2 es un refinamiento de P1, entonces existe un SJ, ¿sí? Existe al menos un SJ en P2 tal que SJ no pertenece a P1. Ups, ahí entraron dos. Ok, ándale, ahora sí tenemos compañeros. Este, a ver, tenemos una pregunta aquí. Ah, por desigualdad del triángulo, exacto. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, gracias, Luis. Esto es lo que vamos a hacer exactamente. Entonces, Luis nos da la idea, ¿sí? Vamos a utilizar desigualdad del triángulo, pero ¿cómo vamos a usar esta desigualdad del triángulo? Tómate cualquier intervalo, el que tú quieras, el que tú quieras. Por ejemplo, no vamos tan lejos, tómate esta parte, o sea, esto que va de aquí a acá, ¿sí? Obviamente la recta que me interesa es esa, ¿sí? Pero además, si hay una partición, un refinamiento, está pasando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si existe al menos un término, este sería, por ejemplo, perdón, este bicho sería F aplicado a S de J, ¿sí? Y por aquí tenemos F de TI y por acá tenemos F de TI menos 1, ¿sí? Entonces, ya sabemos quién es este bicho, ¿sí? Ya sabemos quién es este bicho. ¿Por qué? Porque ya definimos esto. ¿En qué? En términos de esto, de las normas, ¿sí? Entonces, para saber la longitud de ese segmento de recta, ¿sí? Pues simplemente tenemos que definir, pues, eso. Entonces, se sigue, por, el segmento TI, perdón, TI menos 1, TI, ¿sí? Tal que dentro de ese intervalo existe SJ, ¿sí? ¿Por qué SJ? Porque SJ está dentro de dentro de estos términos. Entonces, esto implica, o sea, pertenece al intervalo que está definido ahí, TI menos 1, TI, ¿sí? Donde claramente esto implica, ¿qué cosa? Que
TI menos 1 es obviamente menor estricto que SJ, ¿sí? Y es menor estricto que TI, ¿sí? Si me lo tomo así, obviamente, para que sea una partición teniendo esto, aquí ya lo puedo yo deducir, ¿sí? En ese contexto, ¿sí está claro hasta aquí el argumento? ¿Sí? ¿Alguien no va con el argumento? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues simplemente me estoy fijando en esto, ¿sí? Hasta aquí. Pero ahora, si yo lo aplico a la función, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Aplicándolo a la función, se sigue que podemos ver que tenemos la norma de f de ti menos f de ti menos 1, ¿sí? ¿Esto qué va a acontecer? Bueno, esto es, perdón, esto es igual a qué cosa? A la norma de f de ti menos 1, ¿sí? No, los TI sí pertenecen. O sea, este, este bicho de aquí es SJ menos 1. Y este bicho de acá es SJ más 1. ¿Sí? ¿Sí está claro? Es importante que esto quede claro porque SJ menos 1 forma parte de los elementos de la partición de P1. Pero este SJ en particular no está dentro de la partición P2, perdón, P1. ¿Por qué? Porque pertenece, es un elemento que pertenece a la partición P2. Pero es que no, sí está dentro. O sea, aquí estamos dentro del intervalo. Dentro del intervalo que está TI menos 1 a TI. Sí, los TIs forman parte de la partición 1. Pero este SJ ya está dentro de P2. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Sí, sí. Bueno, en ese contexto, ya aplicándolo a la función, entonces esto sería f de SJ más f de SJ. O sea, estoy sumando un cero. ¿Sí? Al sumar este cero, esto sería menos, perdón, este, menos f de ti menos 1. ¿Sí? Déjenme borrar esto porque esto creo que puede causar ruido. Esto lo voy a borrar. Digo, ahí queda, ¿no? En la grabación, ya está. En este caso sería F. El primero no sería de TI. Sí, sí tienes razón. Sería esta parte nada más. O sea, primero TI menos, o sea, sí. Recorrimos esto. Ok, ahí está. ¿Sí? Entonces, ya con esto yo puedo entonces utilizar desigualdad triangular y esto me quedaría entonces menor o igual a la norma de f de ti menos f de sj más la norma de f de sj menos f de ti menos 1.
No sé si con esto queda más claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este bicho es la longitud del segmento de recta que divide al otro, o sea, que sustituye al otro segmento de recta que habíamos tomado inicialmente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que estas longitudes son mayores o iguales a la inicial. ¿Sí? Estas longitudes son mayores o iguales a la primera longitud. ¿Esto qué consecuencias tiene? ¿O qué estamos viendo? Si repetimos esto L veces con todos los términos de la partición P2, ¿qué vamos a notar? O sea, esto nada más fue para un intervalo. Si todos los intervalos están partidos, no tienen por qué ser una partición homogénea. No tienen por qué ser particiones homogéneas, pero tienen la cualidad de que uno es refinamiento de la otra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de cada intervalo, pues a lo mejor introducimos un elemento dentro del mismo intervalo, o sea, dentro de la primera partición. Entonces, con eso estamos generando un refinamiento para cada uno de los intervalos. ¿Sí? Muy sencillo. Tengo aquí una fila de mesas. Entonces, si yo las parto las mesas, pues tengo una mesa, dos mesas, tres mesas. Es como si yo tuviera una mesa grande. Acá tengo otra, la parto. Entonces ya estoy haciendo un refinamiento. ¿Sí está claro? Al principio nada más tenía dos hileras. Ahora tengo 5. ¿Sí? Entonces estoy generando una partición de 5 elementos ahora. Ahora, si yo parto esto a la mitad, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 términos. ¿Sí? Y si los vuelvo a partir por la mitad, tengo 20. Y así sucesivamente. O sea, esto es un refinamiento. Voy dando más y más y más elementos. ¿Qué es lo que estoy generando? Si aplico estos términos a la poligonal, va creciendo la poligonal. Y al ir creciendo se va a ir pegando. O sea, lo que vimos acá arriba. ¿Sí? O sea, se va pegando cada vez más. Como son poligonales finitas, entre más grande sea la poligonal, más próxima va a ser a la curva. ¿Sí? Pero no es o sea, la longitud de esa poligonal no va a ser la longitud de la curva. Va a ser muy próxima. Entonces, bueno, la idea es llegar precisamente, bueno, ya definimos arriba quién es la poligonal, ¿no? O quién es, perdón, la longitud de la curva. Pero ahora estamos tratando de llegar por otro lado. ¿Por qué vamos a usar este término? ¿Para qué? En cálculo 4 lo vamos a usar a destajo. Simplemente para definir la integral de línea. ¿Sí? Bueno, teniendo esto en mente, se puede concluir que aplicando esto a cada término de P2, tenemos que la suma de I que va desde 0 hasta acá, ¿de quién? De la norma de las F de TI menos F de TI menos 1, ¿sí? Es menor o igual, al final esto va a ser por desigualdad triangular, a la suma de J que va de 1 hasta L, perdón, que va de 0
hasta L. Que va de 0 hasta L de quién? De la norma de las F de SJ, ¿sí? Menos F de SJ menos 1. ¿Sí? Ahora, a partir de ahí, ¿qué podemos concluir? Así como están definidas, esta es la longitud de la partición 1 y la otra es la longitud, perdón, es la longitud de la poligonal 1 o de la, perdón, es, hablando bien, y de hecho, es la longitud de la poligonal que corresponde a la partición 1. Y la otra, o sea, sería la longitud de quién, de la poligonal definida por P1, la partición P1. Y la otra es la longitud definida para la poligonal por la partición P2. ¿Sí? Entonces, con esto podemos concluir que L1 o L de P1 es menor o igual que L de P2, que es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? Eso era lo que queríamos demostrar aquí en la... Aquí está. ¿Sí está claro? Bueno, este... Ahí concluye la demostración. Um, dentro de las... Este, dentro de lo que teníamos que ver para funciones continuas y diferenciables, había un dato, pero no sé si se los di. ¿Sí? Entonces, voy a anotar ahorita este teorema que se correspondía en ese contexto a una función, si es continua y si es diferenciable sobre un intervalo a, b, o sea, es sobre el cerrado es continua y sobre el abierto es diferenciable, entonces existen una condición de valores 6 tal que nos da algo análogo al teorema del valor medio. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, a ver, teorema. Teorema. Esta demostración la pueden hacer ustedes, o sea, las voy a dejar, pero en la próxima tarea, no en esta, sino en la próxima tarea. ¿Sí? Esta la pueden hacer ustedes. La demostración no es tan complicada. Entonces dice, sea f definida en el intervalo a, b, a Rn, ¿sí? Una función vectorial, salud, una función vectorial continua en el cerrado, o sea, en el intervalo cerrado a, b, o en el segmento a, b, y diferenciable en en el abierto. ¿Sí? Entonces,
Entonces, dada epsilon mayor a 0, existen. A ver, déjenme ver. Ah, no, perdón. Estaba viendo otro teorema, perdón. Entonces, existen eh, 6, a ver, lo voy a poner acá. Existe 6 que pertenece al intervalo A, B. ¿Sí? Para toda I que pertenece al conjunto que va de 1 a n, que va de 1 a n, ¿sí? Tales que f de b menos f de a es equivalente a b menos a, ¿sí? Multiplicado por f' 1 de C1, coma, así hasta f' de n de Cn. Bueno, este es un análogo del teorema del valor medio. Ahora, ¿por qué se muestra así? Porque si ustedes observan una curva, ¿qué es lo que decía el teorema del valor medio? Vamos a aclararlo un poco. ¿Qué es lo que decía el teorema del valor medio, el de Lagrange? ¿Recuerdan? Lo que decía el teorema del valor medio de Lagrange era lo siguiente. Ustedes tienen x, f de x, ¿no? Entonces, trazan su función definida por la curva dada por f de x, ¿sí? Esta función definida por f de x lo que decía era lo siguiente. Existe un valor dentro de un intervalo a, b, tal que estos dos valores, tomándolos así, me generan un segmento de recta de ese tipo. ¿Sí? Y dentro de este segmento de recta, bueno, más bien dentro de este intervalo a, b, existe un valor c, vamos a ponerlo más o menos por aquí, tal que ese valor c, cuando yo lo evalúo en la función, cae por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me genera? Pues me genera, obviamente que si yo me estoy enfocando en la derivada, la pendiente de la recta tangente definida para este bicho sería algo así. ¿Qué es lo que están viendo? Lo que están viendo es que la derivada f, perdón, la derivada f' evaluada en c, multiplicada por b menos a, era igual a ¿quién? A f de b menos f de a. ¿Esto qué significa? La recta que pasa por aquí tiene la misma pendiente que pasa por acá. ¿Sí? Porque al final este término es un escalar. ¿Sí? Y este escalar no va a quitar el término que estamos definiendo como la derivada, que es la pendiente a la recta tangente. ¿Cuál recta tangente? Pues L. ¿Sí? Y existe otra L de C, lo voy a llamar así.
¿sí? Entonces, estas dos son paralelas, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues simplemente que no es la distancia, es la pendiente de la recta tangente sobre la recta L multiplicada por B menos A es igual al valor de la pendiente de la secante, definida por quién? Por este bicho. En otros términos se puede ver así. F' de C, si B menos A es distinta de 0, o sea, puede ser distinta de 0, siempre y cuando, obviamente, A sea mayor, perdón, A sea menor que B. Estrictamente hablando, entonces tenemos que F de B menos F de A entre B menos A. Este es el bicho a discusión, ¿sí? La pendiente de la recta tangente es exactamente igual a la pendiente de ¿cuál? De la recta LDC. Eso es lo que nos quiere decir el teorema del valor medio de Lagrange. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el otro contexto? Bueno, si yo tengo una curva, esta es una función. ¿Qué función? En R, perdón, en R2, veámoslo así, es una curva definida por una función en R2, ¿sí? Este es C. Entonces acá tengo F de A, ¿sí? Y acá tengo F de B. Podríamos pensar que tenemos algo análogo. Existe un valor C por ahí, tal que la pendiente de la recta tangente, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es ese problema? El problema aquí es que aquí estoy hablando de rectas tangentes. Bueno, de pendientes de rectas tangentes. Acá estoy hablando de vectores. O sea, la derivada de una aquí en f de c, tengo un pequeño detalle. La derivada de f de c en ese punto tiene un pequeño problema. Es un vector. ¿Sí? No es la pendiente a la recta tangente. ¿Sí? Eso me genera un pequeño problema. Entonces es por eso que se describe este vector de esta forma. Y no se toma directamente como la derivada nada más de un punto C ahí. Porque si estuviéramos hablando de las pendientes, aquí sí estamos hablando de las pendientes de las rectas tangentes para cada componente. ¿Sí? Pero no podemos dar un vector que multiplicado por un escalar que es me dé esto. Bueno, pueden existir casos en los que sí, pero no es un caso general. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar, si nos da tiempo de introducir esto a otro nivel. ¿Sí está clara esta parte? O sea, la diferencia entre el teorema del valor medio para funciones de R en R y la diferencia entre y el teorema del valor medio este, para, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Para funciones vectoriales, perdón. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que está pasando aquí? A ver, aquí tengo, si se dan cuenta, aquí tengo una diferencia de dos funciones vectoriales, bueno, dos funciones vectoriales aplicadas
a A y a B, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que aquí tengo un vector, también este es un vector que está definido por quién, por las componentes. ¿Cuáles son esas componentes? F1 de B menos F1 de A, coma, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que este bicho tiene su contraparte, ¿sí? Que sería F de 1, F' de 1 evaluado en C1, tendría su contraparte en F1 de B menos F1 de A. ¿Sí? O sea, para que lo vean. Sería F1 evaluado en B menos F1 evaluado en A. ¿Sí? Esto sería equivalente a F'1 evaluado en C multiplicado por B menos A. Entonces, aquí sí se aplica el teorema del valor medio, pero para funciones de RNR, tomando en cuenta cada una de las componentes. ¿Sí? Entonces, esto no es aplicar el teorema del valor medio estrictamente hablando sobre la curva, sino más bien es sobre cada una de las componentes. ¿Sí? O sea, tomamos el criterio del valor, del teorema del valor medio componente a componente. ¿Sí? Porque no puedo dar una C estrictamente hablando para todas las F'. ¿Sí? Porque estoy hablando de un vector. No estoy hablando no estoy hablando de la pendiente de la recta tangente. ¿Sí está claro? Ok, bueno. Em, bueno, aquí ya escribí mucho, vamos a pasar a otra cosa. Ahora, ¿esto como para qué? Bueno, si ya definimos la longitud de una poligonal, utilizando este teorema, ahora vamos a introducir derivadas. ¿Por qué? Porque dentro del intervalo A, B, ¿qué es lo que está pasando? Yo genero una poligonal, perdón, yo genero una partición que vamos de T0, T1, T2, así hasta TK. ¿Sí? Y dentro de esta poligonal, yo genero intervalos. ¿Sí? Que vamos de T0 a T1, de T1 a T2, de T2 a T3 y así sucesivamente, hasta TK-1 hasta ITK. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? Cuando yo aplico la función en cada uno de los intervalitos, ¿qué podemos definir ahí? ¿Qué pasa cuando yo defino dentro de cada intervalo, yo defino, ¿sí? O quiero introducir la derivada. Eso es lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar. Pero para introducir la derivada necesito algo antes. Representar cada segmento de la poligonal como yo lo que quisiera es tomar, lo voy a poner así, tomar la norma de la función f de ti menos 1 menos f de ti y eso que sea equivalente, ¿sí? A la norma de f prima, ¿sí? Evaluado en en un término que esté entre ti y ti menos 1.
O sea, la norma de la derivada y eso multiplicado por ti y ti menos 1. O sea, algo así. ¿Cuándo podría yo aplicar esto? Obviamente necesitamos que la función sea continua, o sea, necesito que la función f sea continua y diferenciable dentro del intervalo a, b. Eso de cajón. ¿Sí? Porque de otra manera, pues, no tiene sentido eso. Bueno, si tengo una función que es continua y es diferenciable, o sea, es continua en el cerrado y es diferenciable en el abierto, a, b, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta también que tengo una partición con intervalos muy chiquitos, ¿sí? Entonces, yo podría escribir algo así. El argumento es ¿por qué? ¿Por qué sí podría yo tomar esto? O sea, esto que está aquí. Ay, perdón. Ya lo hice muy grande. Se me olvida que esta es una... lo hice muy grande. Ahora lo hice muy chiquito. Es que no es como en el celular que nada más le hace uno tantito y ahí vamos regulando, ¿no? A ver. Ah, mire, ahí está. Bueno, ahí está. Ya no lo vamos a mover más. ¿Qué es lo que pasa ahí? Véanlo desde el punto de vista, nada más pensando, ¿cuál teorema? Mm, más o menos, sí. Pero aquí hay un argumento un poco más específico. Eso lo di la clase cuando, bueno, lo di cuando definí la diferencial. Si h es muy pequeña, o sea, la función es diferenciable, la función es continua, ¿sí? Si tengo que ese bicho que está ahí, o sea, la derivada es muy chiquita, ¿sí? O sea, el vector es muy chiquito, la diferencial va a ser muy pequeña. Y acuérdense que les dije, si la diferencial es muy pequeña, es una aproximación muy buena a la longitud de la curva. ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, yo sí me acuerdo. Esto lo vimos cuando les di la parte de función diferenciable, o sea, bueno, más bien de la diferencial, cuando definí la diferencial, no sé si fue la clase pasada o la antepasada, ¿sí? Pero fue cuando definí la diferencial. Entonces, ahí cuando definí la diferencial, yo les dije, si h es muy pequeña o está muy próxima al punto, o sea, que t esté muy próximo al punto t0, entonces lo que estamos viendo ahí es que la diferencial, el vector que salía ahí, si se acuerdan, salió un vector y generaba una diferencial, ¿sí? Ese valor diferenciable, o esa diferencia, ¿sí? Entre el valor que estaba dado de f de t más h y f de t, ese valor que estaba ahí metido generaba algo que era f' de t multiplicado por h exactamente. Y si esa h era muy chiquita, ¿qué es lo que hace esa h muy chiquita? Hace muy pequeño al vector, o sea, al vector tangente, ¿sí? Y al hacerlo muy chiquito, ¿qué es lo que va a pasar? No va a ser el valor de la curva, pero si yo le aplico la norma a ese vector, y busco la longitud de la curva, que vamos a definirlo, son aproximaciones muy semejantes, ¿sí?
O sea, son aproximaciones muy, bueno, el valor de la norma del vector multiplicado por h, ¿sí? Me genera una aproximación muy cercana a la longitud de la curva en ese punto. ¿Sí? De ahí sale esto. Porque aquí estamos trabajando con valores muy chiquitos. Oh. Estamos trabajando con valores muy chiquitos aquí. Y esta podría ser mi h. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí más bien lo que estamos viendo es que estamos trabajando con segmentos de recta. ¿Sí? Y al trabajar con segmentos de recta, lo que estamos observando es que, pues, si le aplico las normas, pues obviamente estoy buscando longitudes. Y lo que me dice esto es que la longitud de este segmento de recta es igual a la norma del producto del producto de ti menos 1 y la norma del vector derivada, ¿sí? Evaluado en si i, que es un valor que está dentro de ti y ti menos 1. ¿Sí? Bueno, ya ahorita ya no nos va a dar tiempo de desarrollar todo esto porque lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este criterio para ver que la integral, o sea, a lo que yo quiero llegar es que la longitud de la curva se va a definir como la integral de a en b de la norma de f evaluada en t. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Por la diferencial de t, porque esto es la antesala a la integral de línea. No vamos a ver integral de línea aquí, pero esto es para que les quede así registro. Y cuando empiecen a ver integral de línea en el siguiente semestre, ya sea que lo hagan aquí o en otro curso, se acuerden, sí, ya me acordé. ¿Sale? Pero eso lo vemos mañana. ¿Sale? Lo vemos con más detalle mañana, o sea, lo voy a desglosar mañana ya con todo de lujo de detalle y pues ahí lo dejo. Ahorita lo que yo quería era introducirlos a esto, ¿sí? Entonces vamos a definir la integral y vamos a hacer un proceso de límite y bueno, ahí vamos a trabajar un poco eso. Bueno, nos vemos el mañana. Hasta luego, profesor. Gracias, compañeros, por conectarse. Nos vemos mañana. A ver acá. Gracias. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's